16 de julio del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País, miembro de la Comisión de Justicia, que informó sobre los primeros hallazgos de los papeles de Panamá en la red de corrupción de Petroecuador. El proyecto de ley de recuperación de los capitales robados al pueblo ecuatoriano. Su necesidad no es suficiente con la ley de prevención del lavado de activos. Las recuperaciones hechas en otros países, lo vamos a revisar. También estará Sixto Cuesta, miembro del Consejo Directivo Nacional de Solcam. El proyecto de Código de Salud y la lucha contra el cáncer, los reparos de Solca, la conformación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer y la necesidad de que la máxima autoridad de salud fortalezca esta lucha en lugar de debilitarla cuando se mantienen impagas las deudas. Y Carlos Luis Sánchez, abogado de Carolina Astudillo, ex secretaria de Carlos Pareja Cordero, condenada a 17 años de prisión en un caso donde los principales involucrados no han sido juzgados. Padece de un cáncer terminal, fue detenida y procesada mientras la condena no se cumple bajo arresto domiciliario según su pedido. Bueno, se ha hecho frecuente señalar crimen de Estado en ciertos ilícitos, pero este tipo penal no existe en el Ecuador. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El origen de esta denominación proviene de los organismos internacionales de derechos humanos en el sistema interamericano y en Naciones Unidas, y deriva en indemnizaciones pagadas por el Estado a las víctimas de estas violaciones por parte de gobernantes autoritarios o dictatoriales, con lo cual resulta que la ciudadanía ofendida es la que paga la reparación integral a las víctimas de los abusivos, que cuando se dictan estas sanciones ya han dejado el poder y nadie les quita lo vivido. Existe el derecho de repetición por parte del Estado para que los violadores devuelvan el dinero que hubo que pagar por su abuso, pero eso no funciona. Está pintado en la pared por el lema politiquero de hoy por ti, mañana por mí, con lo que la ciudadanía resulta doblemente ofendida. Otro detalle muy importante es que un crimen de Estado no es igual a uno de lesa humanidad, como algunos equivocadamente creen o hacen creer. Estos se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma y la Corte Internacional Penal es su juez natural. Tuvieron como antecedente los estatutos de Nuremberg y de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se juzgó crímenes de guerra de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Existe genocidio como delito de lesa humanidad contra los pueblos no contactados en la espesa selva amazónica. Pero ese no es el crimen de Estado perpetrado con recursos del Estado, en el caso de los hermanos Restrepo, del asesinato del general Gabela, del secuestro de Fernando Balda o por negligencia en el secuestro y ejecución del equipo periodístico del diario El Comercio de la Frontera. De modo que el proyecto de ley de recuperación de capitales presentado por la presidenta de la Asamblea debería también incluir un capítulo coactivo urgente dedicado a la repetición o devolución que deben hacer los violadores de derechos humanos, por los cuales el Estado paga una indemnización, muy justa seguramente, pero que equivale a una multa que sale del bolsillo de la ciudadanía ofendida. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lentamente, los engranajes de la justicia ecuatoriana, cooptados por una ilegítima jefatura de todas las funciones del Estado, que el actual presidente de la República mandó al tacho de la basura, han avanzado en el descubrimiento de poderosas redes de corrupción empotradas en la estructura del Estado. Pero hay todavía algunos cabos sueltos. Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País, miembro de la Comisión de Justicia, que informó a la Asamblea de los papeles de Panamá. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Buenos días, ciudadanos.
Para la reparación integral al Estado saqueado por la corrupción y la recuperación de lo robado al pueblo ecuatoriano, la presidenta de la Asamblea ha presentado un proyecto de ley de recuperación de capitales. ¿Es necesaria esta ley? ¿No es suficiente con la ley de prevención del lavado de activos? Don Alfredo, a mí me parece que la ley presentada por la presidenta de la Asamblea es una muy buena ley, exponencialmente mejor que aquella ley de extinción de dominio que presentó el expresidente de la Asamblea, perdón, el ex fiscal Carlos Vaca, el mismo fiscal que nos pidió a los asambleístas que nos dediquemos a los privados y a las universidades y no destapemos los casos de corrupción. Y no le hicimos caso y igual los destapamos. El mismo fiscal que no investigó la ruta del dinero presenta un esperpento jurídico, que es la ley de extinción de dominio, que atenta contra derechos constitucionales, contra los derechos humanos, que crea una herramienta nueva de persecución para que venga otro Correa y abuse del poder. La ley presentada por Elizabeth Cabezas, esta ley sí que es un verdadero instrumento jurídico para poder recuperar capitales, porque crea un sistema de delación premiada, porque permite que las personas que han entregado coimas vayan en un proceso secreto y digan con pruebas en la mano cómo entregaron las coimas. Y esto es fundamental, don Alfredo, porque hay cosas que se dicen a medias. Por ejemplo, el anterior director del SRI hablaba de $1.000 millones en facturas fantasmas, pero lo que no dijo es que 800 millones son de excontratistas del Estado que para cubrir los huecos que tenían se vieron obligados a comprar facturas, o lo que era peor, las facturas fantasmas eran entregadas por los propios funcionarios del Estado. Es decir, aquí están las pruebas de quiénes y cómo se cobraron esos cheques de facturas fantasmas. Y las personas, los contratistas que tuvieron que incurrir en esto para poder acceder a un contrato o mantener a sus trabajadores, lo que sea, está bien este proyecto que está además permitiéndole a la ciudadanía la participación a través del Consejo de Participación Ciudadana, quienes conozcan de delitos y sobre todo quienes hayan participado de forma pasiva, porque se lo exigió a un funcionario, a que puedan ir y con las pruebas y no sean sancionados de la misma forma que fue sancionado el funcionario. E inclusive yo iría mucho más allá. Ahora, en efecto, digamos, tiene todos esos aspectos positivos, pero hay una situación jurídica que es muy importante, que es la irretroactividad de las leyes. Esto nace porque ante múltiples observaciones, entre ellas del acusador particular del caso Odebrecht, de que no hay recuperación integral para el Estado, entonces pues el fiscal Carlos Vaca, como usted dijo, presentó un proyecto de ley de extinción del dominio para recuperar los dineros mal habidos depositados en paraísos fiscales, pero se teme que regiría para el futuro, liberando los atracos ya cometidos, como cuando en la crisis bancaria el Congreso de la partidocracia creó el peculado bancario que ya existía desde hace 30 años, liberando así a los banqueros corruptos de ese delito, pero infructuosamente por suerte. ¿Es esto similar? ¿Solo existiría para un nuevo asalto en el futuro o realmente se va a aplicar para recuperar parte de los $35.000 millones que se han robado, según señala el proyecto? Bueno, lo bueno es que este proyecto tiene aspectos procesales y cuando se aplica dentro de un procedimiento que recién comienza o nuevos procedimientos y que no hayan prescrito, se puede aplicar estas normas para esos nuevos procesos. Por lo tanto, no habría irretroactividad de la ley. Que hay que reforzarla, usted dijo que algo muy importante, que no basta solamente con lo que ya existe, que existen normas importantes, como por ejemplo el comiso penal, que el artículo 69 del COIT establece que todos los productos o réditos de la comisión de un delito, el Estado tiene la obligación, el juez penal, de decomisarlos. Debe aumentarse el comiso penal, debe reforzarse el comiso penal a todos los daños y perjuicios que se ocasionen al Estado. Debe además dotarse de herramientas a los jueces para que los jueces puedan levantar todo tipo de simulación, desestimar la personalidad jurídica, para que puedan de alguna y otra forma evitar el abuso del derecho, para que no ocurra lo que ocurrió con Ramiro Luque, que un mes antes de que se abra la audiencia de juicio pasó una mansión de Cumbayá que costaba, o cuesta, mejor dicho, más de $3 millones y que un mes antes la dona a su hijo de 9 años y la jueza Karen Matamoros se la devuelve la casa.
Entonces, habiendo instrumentos para hacerlo, pudiendo aplicar por las normas universales del derecho el no abuso del derecho, viene el abogado y le dice, ves que ya la casa se la traspasó a uno de los hijos. Ah, bueno, entonces se la devuelvo. ¿Qué es esto, pues? Entonces, así no se puede recuperar lo robado. No se puede recuperar lo robado mientras no se siga la ruta del dinero. Todos los casos que se han presentado, se tienen señales de dónde está la plata. Yo personalmente le presenté una denuncia a Galo Chiriboga, claro que Galo Chiriboga es como que no hubiera sido fiscal, pero Vaca tampoco hizo nada. Se lo volvimos a insistir. Por ejemplo, cuando presentamos nuestra denuncia de lavado de activos, y esto sí es importante, ya desde el 24 de noviembre del 2016, nosotros estamos pidiendo en esa época el destino de los fondos de la intermediación petrolera y pedíamos que se abran las cuentas de la compañía Eston Trading. Esta compañía que incluso señalamos los bancos en que tenían las cuentas en el Winterbotham Trust Company para poder establecer la ruta del dinero, porque de aquí el 80% del dinero iba exactamente a la compañía Livingston Financial Corp. Extrañamente, una compañía de Dubái, un paraíso fiscal. Y así... Ahora, esta práctica de recuperación internacional de dineros mal habidos inició con éxito José Ugaz, que fue fiscal del caso Montesinos en Perú ya hace algunos años. Hoy él es presidente de Transparencia Internacional. Pero la ley de prevención del lavado de activos en el Ecuador ¿es suficiente? ¿Solo localmente, donde no está el grueso de lo mal habido? ¿No serviría para actuar a nivel internacional o sí es útil en ese sentido? Por supuesto que hay herramientas, además de la ley de lavado de activos. Hay varios tratados para la lucha contra la prevención del terrorismo y contra el lavado de activos internacional que permite pedir cooperación internacional, cosa que no hicieron los fiscales Chiriboga ni Vaca, que estoy seguro que el fiscal Pérez Reina ya lo está haciendo. Le acabo de mencionar un caso y puedo mencionar muchísimos casos de muchísimas cuentas que nosotros pedimos ya en una época cuando yo fui legislador que se abran y no se lo quiso hacer. Es importantísimo establecer procesos reservados para que la gente pueda ir hacer sus denuncias y no se autoincrimine, porque la Constitución protege la autoincriminación, pero sí señalar, y la Asamblea debe reforzar este proyecto que ha presentado Elizabeth Cabezas para que se permita esto, que se permita la contratación de empresas internacionales especializadas en la búsqueda de activos en el exterior, que se establezca perdón o exoneración o rebaja de penas para el testaferrismo, para las personas que prestan su nombre para cubrir los bienes mal habidos de justamente los quienes han actuado en la corrupción. Y no solamente en la corrupción pública, sino también en la corrupción privada, en esos que le aparecen $2,5 millones. Dice, he encontrado $2,5 millones en mi cuenta que me ha depositado Odebrecht, dice, de un remitente desconocido, y devuelve la plata. ¿Qué es esto, pues? Todo ese tipo de cosas son cosas que tienen que sancionarse, y hay que aprovechar este proyecto, ese sí bien presentado de Elizabeth Cabezas, para reforzarlo y poder darle todos estos instrumentos a la ciudadanía. Y además, aprovechar para eliminar todo tipo de contratación directa, bajo giro específico del negocio, a empresas disque públicas como las empresas chinas, que además la mayoría de empresas chinas, ya es algo que no dijo Leonardo Orlando, son las que tienen empresas fantasmas para cubrir las coimas que hacían. Nunca se investigó. O sea, empresas fantasmas detectadas ya por el SRI. Sí, por supuesto, pero están todas detectadas, y no solo que están detectadas, sino que algunos casos se ha equivocado el SRI, pero en la gran mayoría ha establecido que son empresas realmente fantasmas. Nunca estableció, nunca le dijo a la ciudadanía quiénes eran las empresas contratistas, especialmente las empresas chinas que habían metido estas empresas fantasmas, y una de esas es la CWE, la contratista de Toachi Pilatón, 49 millones en empresas fantasmas, y del exterior, que es lo peor. Se envió el dinero al exterior. Esto salió en los papeles de Panamá, y pusieron una denuncia por evasión fiscal. Y lo que hizo la CWE fue pagar los impuestos, pero nunca se dijo... Y ahora tiene la remisión, seguramente. Es que este dinero dio toda la vuelta. Pero ahora le dan la remisión. Por supuesto, ahora le dan remisión, pero en esa época pagó los impuestos. Pero lo que pasó aquí verdaderamente es que estos dineros seguramente, estoy especulando, pero lo más probable es que hayan ido para pagar coimas, porque inclusive esto pasó por manos de varias empresas, de varios bancos, de paraísos fiscales, y esas cuentas son las que tienen que abrirse.
hasta para poder sacarnos las dudas si es que fueron para pagar coimas. Todas las contratistas chinas de todos los proyectos hidroeléctricos tienen facturas fantasmas que son para pagar las coimas que se pedían en el gobierno anterior. No hay obra del gobierno anterior en que no se hayan pedido coimas. Y los contratistas, la mayoría, la gran mayoría lo sabe, inclusive los pequeños contratistas. Se pedía coima y entre más pequeño la coima era mucho más grande. Y todo eso se puede investigar a través de justamente... De este nuevo proyecto de ley que ha presentado la presidenta de la Asamblea. Delaciones premiadas, delaciones reservadas, muy reservadas y sobre todo un periodo de exoneración. Y además absoluta. Esta es la prueba de que eso ha funcionado en otros países. Por supuesto, exoneración absoluta de Cristian Viteri, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Sixto Cuesta, miembro del Consejo Directivo Nacional de Solca, con los reparos a la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer en el nuevo Código Orgánico de la Salud. Ya regresamos con eso. Quédese en nuestra sintonía. La Asamblea está tratando el Código de la Salud, un proyecto que lleva en espera más de 6 años y en el que se incorporó como insumo el proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer, un proyecto presentado por la Red de Acuerdo contra el Cáncer. Solca ha hecho públicos sus reparos sobre el contenido de ese proyecto. Sixto Cuesta, miembro del Consejo Directivo Nacional de Solca, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefi. Señor televidente, buenos días. A usted, ¿el cáncer podría ser la primera causa de muerte en la región en el año 2025? Es un tema que nos convoca a todos. Lo que más preocupa de ese proyecto, a su juicio, es la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer. ¿Por qué? Específicamente, Estefi, porque el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer incorpora una serie de disposiciones que le permitirían adueñarse del concepto de cáncer en el país. Las funciones, tal como está diseñado el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer en ese proyecto, son las de diseñar, implementar, organizar, administrar y hasta sancionar todas las acciones que tuvieran que ver con el manejo oncológico, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados, duplicando de manera inadecuada e inconstitucional las funciones que tiene, de acuerdo a la Constitución, el primer organismo rector de la salud en el país, que se llama Ministerio de Salud, creando burocracia, generando gastos públicos en circunstancias en que la economía demanda la reducción del tamaño del Estado y del gasto público, y creando un desorden en el Sistema Nacional de Salud que tendría que reportar, en lo que a oncología se refiere, a 2 instituciones con la misma capacidad normativa, que serían, si es que se aprueba este proyecto, serían el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional. Por eso es que Solca dice que podría perder su autonomía. Además, les preocupa cómo quedaría integrado ese consejo. Es decir, no son solamente quienes están vinculados en temas de salud, o más bien en temas oncológicos. 16 miembros de los cuales el único miembro con conocimientos y suficiencia en el tema de salud sería el Ministerio de Salud. Pero ahí está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Inclusión Social, están una serie de ministerios y una serie de instituciones que sin el conocimiento adecuado técnico de lo que significa el manejo, la administración de la salud en el país, tendrían que integrar este consejo. En un reciente taller que convoca el Consejo, la Comisión de Salud, para tratar justamente la propuesta de acuerdo contra el cáncer, graciosamente se le cambia el nombre. Ahora se los quiere llamar Consejo de Determinantes Sociales. Yo me pregunto, ¿qué significa el Consejo de Determinantes Sociales? Y cuando los promotores enuncian este Consejo de Determinantes Sociales, descubrimos que sus funciones, la generación de legislación, el control de la legislación, el seguimiento de la legislación en materia oncológica, es exactamente igual al Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer. Simplemente es un cambio de nombre con el cual se quiere disfrazar idéntico propósito de tomar control de la oncología. Entonces, ese Consejo de Lucha contra el Cáncer estaría encabezado por el Ministerio de Salud Pública. Ahora, hablando del ministerio, hay una realidad y es que no logra acaparar todas las demandas de salud y necesidad, sobre todo en lo que se refiere en cáncer. Es necesario un tratamiento diferenciado para el tema del cáncer. De los pacientes tratados a nivel nacional, por ejemplo, ¿cuánto lo hacen a través de la Red de Salud Pública? ¿Cuántos llegan por Solca?
No existen estadísticas confiables en ese sentido y la verdad es que si existieran esas estadísticas revelaran que la proporción de pacientes es diferente de acuerdo a cada ciudad, de acuerdo a cada región. Es diferente el porcentaje, por ejemplo, de pacientes oncológicos que Solca atiende acá en la ciudad de Guayaquil, su zona de influencia, respecto al porcentaje de pacientes que Solca atiende en Cuenca o Quito en relación a lo que atiende la red pública de salud que tiene instalaciones oncológicas. Yo calculo que aproximadamente Solca debe atender el 70% estimativamente de los pacientes del cáncer. Ahora, Solca tiene 66 años de historia y por ello pregunto cuál es si es que el interés es luchar o unirse en la lucha contra el cáncer y verlo desde un plan integral también. ¿Qué sugieren ustedes? Porque del otro lado, me refiero a la red de acuerdo contra el cáncer, dicen agrupar a varias organizaciones, son fundaciones que también han venido trabajando en estos temas y dicen que lo que buscan es que la ley incluya temas de atención médica, pero también investigación, prevención, cuidado integral, hablan de temas de trabajo, de movilidad. ¿Por qué les preocupa esa visión integral, pero que se incluya ese proyecto más bien como un insumo dentro de este código en este ámbito? No nos preocupa eso, Estefi, no nos preocupa eso, nos preocupa específicamente el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer o Consejo de Determinantes Sociales, como lo llaman actualmente. Aplaudimos, felicitamos inclusive a los promotores en cuanto a la generación de el apoyo social a un tema tan importante como es el cáncer en el país. De hecho, muchos de los beneficios que el proyecto de ley de lucha contra el cáncer menciona ya están incluidos en la ley de discapacidades. Aquellos otros temas que no estén incluidos y que la Comisión de Salud los juzgue como válidos, eventualmente podrán ser incluidos. Pero deme un minuto para tratar de desmitificar un tema que es muy importante, porque existe la sensación de que hay un gran apoyo social detrás de este proyecto, 100 y pico de mil firmas que fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral. Las firmas se recogieron en calles y plazas y hasta en estadios, solicitando el apoyo a la lucha contra el cáncer. Frente a un pedido tan noble, usted firma, yo firmo, todos los ecuatorianos de hecho firmaron en una actitud automática, generosa, de apoyo contra el cáncer. Pero difícilmente los firmantes, los 111.000 firmantes, quizás un pequeñísimo porcentaje de ellos tuvieron la oportunidad de leer el proyecto, pudieran tener un conocimiento cabal de la lectura del proyecto para poderlo apoyar. Evidentemente quienes van a un estadio pues no van a ver fútbol, no van a leer proyectos de ley para firmarlo. Claro. Ahora, sobre otro de los temas, en el Código Financiero está el artículo que determina que el 0.5% de las transacciones financieras va a la lucha integral contra el cáncer. Esa parte no se toca, pero ¿cómo podrían afectarse los recursos financieros de Solca? Solca también está proponiendo a la Asamblea que ese cobro del 0.5% de las operaciones de crédito se entreguen directamente a Solca como era antes y no a través del Ministerio de Finanzas, de Salud Pública, con los atrasos que eso significa. ¿Cómo podría este Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer modificar esos recursos? Muy simple. Al convertirse en la eventual primera autoridad oncológica en el país, podría redistribuirlos, podría meterle la mano a la institución, podría hacer que la institución deje de ser lo que es en este momento. Un ente privado, sin fines de lucro, eminentemente técnico, eminentemente científico, concentrado, dedicado en sus pacientes, en su objetivo social, y que va incluso más allá del objetivo social, porque atendemos problemas sociales, por ejemplo, a través de la calificación económica de nuestros pacientes pobres, para efectos de que su condición económica, su capacidad de pago calce con el costo del tratamiento, a través de albergues que permite que los pacientes que están en tratamiento ambulatorio
por quimioterapias y ese tipo de tratamientos no tengan que ir y venir de sus respectivos lugares de vivienda. Es decir, hay una cobertura bastante integral del cáncer por parte de Solca que requiere de recursos. Un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer o Consejo de Determinantes Sociales nos podría incidir en la redistribución de esos recursos. Ahora, hoy por hoy ese 0.5%, digo que no se lo paga directo como se lo hacía antes, ¿qué implicaciones ha tenido en cuanto a las demoras? Quiero hablar de los atrasos en el tratamiento de los pacientes que puede eso derivar, porque finalmente eso es lo que más importa, es decir, que se pueda complicar las atenciones. ¿Qué proponen para evitar esos futuros atrasos y deudas por cancelar como existen hasta el momento entre Solca, el Ministerio de Salud Pública y el IES? El Código Orgánico de Salud no contempla disposiciones en ese sentido. Nosotros hemos recomendado la inclusión de una disposición en esa dirección. No sabemos si se pueda hacer. Los atrasos ocurren como consecuencia del problema fiscal que todos conocemos en el país. Ha habido atrasos graves, como por ejemplo el del año pasado. Llegamos al 2017, el año anterior, con un atraso de 3 de los 4 trimestres del año. Supuestamente esos recursos se entregan por trimestre anticipado. Estamos proponiendo 3 cosas fundamentalmente. Primero, que se aumente el 0,5%, actualmente ese 0,5% se comparte para el tratamiento de otras enfermedades catastróficas, pero yo le recuerdo a los ecuatorianos que ese 0,5% siempre fue de Solca, exclusivamente. Ese uso para otras enfermedades catastróficas lo introdujo en el 2014 el Ministerio de Salud Pública, primero. Lo segundo, que se entregue oportunamente. Es decir, ¿cuál es la razón por la que no se entrega oportunamente? Supuestamente en las demoras que tienen las auditorías. Que se hagan las auditorías que tengan que hacerse a través de procesos planificados, pero no previo y como condición a la entrega de la nueva asignación, porque eso es lo que demora evidentemente la entrega oportuna de las asignaciones. Y esas son algunas de las observaciones de Sixto Cuesta, miembro del Consejo Directivo de Solca, hoy acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:32, vamos a una pausa y cuando regresemos estará Carlos Luis Sánchez, abogado de Carolina Astudillo, la exsecretaria de Carlos Pareja Cordero, condenada a 17 años de prisión mientras se le niega el pedido de arresto domiciliario por padecer de cáncer terminal. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. Antes de que se vincule judicialmente al ex vicepresidente Glass con la red de corrupción de Petroecuador, el gobierno de Rafael Correa denunció a Carlos Pareja Cordero, abogado de Odebrecht, como organizador de una red de lavado de activos. Han pasado 2 años, Glass y compañía condenados, Pareja libre en el exterior y sin orden de detención en la Interpol, pero su secretaria por más de 30 años, Carolina Astudillo, fue detenida cuando él huyó y luego condenada a 17 años de prisión por lavado de activos. Carolina Astudillo sufre de cáncer, alega ser inocente y ha pedido que la prisión se sustituya por arresto domiciliario. Carlos Luis Sánchez, abogado de Carolina Astudillo, está con nosotros. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor Pinargote, por la oportunidad de exponer el caso de una mujer inocente condenada a muerte en este país. Buenos días. El próximo martes 18 de julio habrá en la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas la audiencia de fundamentación de apelación de este caso. ¿Cuál es el fundamento de la apelación y cuál es el estado de salud de Carolina Astudillo? Carolina Astudillo Santos es rehén de la Administración de Justicia correísta. Sin perjuicio de ser una mujer inocente y enferma de cáncer, se encuentra cumpliendo una pena anticipada que por su dimensión y por sus antecedentes más parece una pena de muerte, por un delito inexistente y que fue impuesta dentro de un proceso penal forjado con pruebas falsas, en el que se han violado numerosas garantías a la ley y a la Constitución con el propósito de cubrir a los verdaderos responsables de la corrupción. En 15 días me apresto a demostrar ante la Sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la inexistencia del delito, principalmente por 2 razones. En primer lugar, se trata de un hecho circunstancialmente imposible. Y en segundo lugar, este hecho se habría supuestamente probado con pruebas actuadas con violación a la ley.
Le recuerdo que a Carolina Astudillo se le atribuye un solo hecho, un delito imposible que consiste en haber supuestamente autorizado una transferencia en el año 2011, cuando, según la propia tesis de la Fiscalía, el cohecho, el delito del que provendría esta transferencia, se produjo recién en el año 2014. En tal virtud, el delito fuente que supone el delito de lavado de activos debe existir, no existe. Además, es decir, que Carolina Astudillo se la sentencia de 17 años por la adquisición de un solar en San Borondón mediante encargo por cuenta de terceros y en la posterior construcción de una vivienda en dicho terreno a cargo de los propietarios del inmueble, la familia de Carlos Pareja Llanoseli. A Carolina Astudillo se le atribuyó haber sido la firma autorizada en la cuenta de la que provino la transferencia desde el exterior. ¿Está esto desvirtuado con toda claridad? Totalmente. No existe una sola evidencia de esta atribución falsa en contra de Carolina Astudillo. Carolina Astudillo no es quien autorizó esta transferencia y de hecho en el proceso no existe demostración alguna de que los fondos de los que se origina esta transferencia sea un ilícito. La Unidad de Análisis Financiero, que es una agencia policial gubernamental, para entonces sometida al poder del correísmo, expidió un reporte de operaciones inusuales falso, del que no precedió ninguna asistencia penal internacional. Y la Fiscalía General del Estado, que como sabemos ya hoy, también entregada al correísmo, forjó y se aseguró y ejecutó la detención, la privación de libertad y el procesamiento de Carolina Astudillo Santos. Luego, la acusación es por haber transferido el dinero, ¿es solo para la compra o también para la construcción? La acusación que formula la Fiscalía es respecto, en contra de Carolina Astudillo, es respecto de la autorización para una transferencia con la finalidad de reservar el solar en la urbanización Castelago. No hay, o sea, la autorización dada a una cuenta corriente en el extranjero o en el Ecuador. La transferencia se habría producido desde una cuenta en el extranjero y habría llegado a una cuenta local. Sin embargo, no existe en ninguna parte del proceso una sola referencia sobre pruebas actuadas en el extranjero que den lugar a conocer sobre esta transferencia, mucho menos que Carolina Astudillo sea la firma autorizada de esta cuenta. Vale la pena hacer una aclaración. Una firma autorizada es una firma electrónica, una operación en un sistema. No es que ella tiene firma o que ella tenía la facultad de autorizar una transferencia. Es una, en el caso de haberse producido, que no se ha demostrado, una operación mecánica y administrativa. Pero el tribunal, el Consejo Nacional de la Judicatura, también sometido al poder del correísmo, creó un tribunal de garantías penales del Cantón Durán, que no existía antes de que este proceso se produzca, con la finalidad de condenar a Carolina Astudillo y le entrega de forma ilegal la competencia para conocer este proceso. A ver, pero que hay algo importante, de las personas vinculadas por la Fiscalía con este delito, ¿cuántas están privadas de la libertad? Solo Carolina Lorena Astudillo Santos. ¿Nadie más? Nadie más alcanzó a evadir la injusticia que se ha perpetrado en este proceso. Es decir, que después de que se armó un gran escándalo respecto a este asunto sobre el señor Pareja, termina preso solamente Carolina Astudillo y como es la única que tienen que echarle la culpa a ella. Probablemente haya sido la mecánica de trabajo del tribunal que, como estaba manifestando, fue creado por el Consejo Nacional de la Judicatura con la consigna de condenarla. Y este tribunal de excepción le impuso una pena sin precedentes de 17 años a una mujer inocente, actuando sin competencia, violando la ley, aplicando indebidamente la ley penal en el tiempo y valorando pruebas actuadas con violación a la ley. Carolina Astudillo, ¿qué hacía en el estudio de Carlos Pareja? Carolina Astudillo trabajó durante más de 30 años en el estudio jurídico Pareja y Asociados. Era una de las secretarias del estudio a cargo del área operativa y administrativa del estudio. Y es que a lo largo de este proceso, doctor, se han perpetrado numerosas violaciones a la ley, a las garantías del debido proceso, a la seguridad. Por ejemplo, respecto a la salud, ¿en qué estado de salud se encuentra ella y qué ha pasado con la solicitud que hizo del arresto domiciliario?
se ha solicitado en numerosas ocasiones que se aplique lo que previene el Código Orgánico Integral Penal, que una persona que sufre de una enfermedad catastrófica deba cumplir su arresto, que es una medida cautelar, en su domicilio y no en la cárcel, donde se profundiza su enfermedad y se la lleva hacia la muerte, hacia una muerte segura. Pero esto es atropello. ¿Está debidamente comprobada la enfermedad, presentadas todas las pruebas médicas? Sin duda. La conclusión médica o el diagnóstico que determina que Carolina Astudillo sufre de cáncer se produjo en el año 2012. Y de hecho, a pocos meses de ser privada ilegalmente de su libertad, se produjo además una valoración ginecológica de la que se sospecha tiene metástasis. Pero basta con verla, basta con visitarla. Carolina Astudillo ha perdido cerca de 80 libras de peso. Se ha envejecido un montón y está deprimida, sufriendo en la cárcel una pena que no le corresponde porque es una mujer inocente. Pero estas violaciones ya han sido puestas en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tuvo a bien recibirnos, cuyo pleno tuvo a bien recibirnos recientemente, hace unos días, y también son el fundamento de una queja presentada ante el Consejo Nacional de la Judicatura, el actual Consejo Nacional de la Judicatura, en contra de los integrantes del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Durán. Carlos Luis Sánchez, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Gracias.